¿sí? Entonces decía de que podemos cambiar entonces coordenadas cartesianas a coordenadas polares, perdón. Este primer ejemplo, entonces vamos a convertir este punto, ¿sí? Coordenadas cartesianas son 2, 3 y vamos a convertirlo a términos de radio y un ángulo θ. Entonces, eh, bueno, en primera instancia yo puedo calcular este radio, ¿cierto? Entonces, si yo aplico la similitud a lo que sería un triángulo rectángulo, ¿sí? Yo podría decir que esta línea simboliza una hipotenusa, ¿sí? Se asemeja a una hipotenusa. Esta otra línea, ¿sí? Se asemeja a un cateto, ¿sí? Un cateto. Y esta otra, otro cateto. Entonces tendríamos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es esta, ¿sí? Esta línea en diagonal. Un cateto tiene este valor, ¿sí? Que sería esto, esta coordenada, que sería 3, ¿cierto? Tendría esta medida de 3. Y el cateto restante tendría este valor que serían 2, ¿sí? 2 unidades. Entonces yo puedo decir de que R, ¿sí? Puedo decir de que R cuadrado, bueno, digamos que la hipotenusa va a ser igual a R, ¿sí? Este es el primer radio que yo voy a calcular, ¿cierto? Y yo puedo aplicar aquí y decir de que, bueno, bajo lo que es el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y es la hipotenusa al cuadrado. ¿Listo? Y tenemos los valores, ¿cierto? O sea, tenemos los valores de esta, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular este valor, ¿sí? Este valor sencillo, pues yo lo que hago es que aplico una raíz a ambos lados del igual, ¿cierto? Tengo esta expresión básica de Pitágoras. Y si quiero este valor, ¿sí? Este valor en términos sencillos, pues lo que hago es anular este exponente con una raíz, ¿sí? Entonces, digo que raíz de h cuadrado, lo tengo aquí, raíz, si para una ecuación, entonces colocamos aquí, de que raíz de, cierto, h cuadrado, con eso se me anula, ¿sí? Va a ser igual a la raíz de la suma de los catetos elevados al cuadrado. Sería este más este. Listo, entonces sería C1 cuadrado más C2 segundo cateto cuadrado, ¿sí? ¿Cómo me quedaría esa expresión? Pues sencillo, yo simplemente sustituyo. Yo sé que un cateto vale 2, lo que muestra la figura, ¿cierto? Un cateto vale 2, el otro cateto vale 3. Entonces reemplazo estos valores dentro de la expresión, dentro de este radical, y lo que obtengo lo siguiente. Digo de que ya no tengo el C1, no que digo vale 2, ¿sí? Ya no tengo el C2, sino que digo que esto vale 3, ¿sí? Y eso me haría un valor de raíz de 2 al cuadrado serían 4, 3 al cuadrado serían 9. Entonces eso me haría un valor de una raíz de 13, ¿cierto? Raíz de 4, ¿cierto? 4 más 9, raíz de 13. Y esto tendría un valor de 13, así que son 3,6. ¿Listo? 3,6. Ahora bien, ¿sí? Yo ya tengo este valor,
¿sí? Radio, ¿sí? Tengo el valor del radio. Ahora me faltaría calcular el valor de este ángulo, ¿sí? ¿Cómo hallo yo este ángulo? Pues hay varios métodos, ¿sí? Yo puedo remitirme a la definición del seno, del coseno o de la tangente misma. En este caso, pues podemos utilizar, hagámoslo para este primer ejercicio, con el caso de la tangente, ¿sí? Yo sé que la tangente de un ángulo va a ser igual a tangente de un ángulo θ, ¿sí? Va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Esa es la definición. Entonces, bueno, aquí en esta figura, ¿cómo lo representaría? ¿Sí? Aquí digo cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Colocémoslo un poquito más explícito. Opuesto adyacente. Bueno, listo. Entonces, si miramos aquí la figura, entonces el cateto opuesto, ¿sí? O sea, si yo voy a tomar este ángulo, ¿cierto? O sea, parto desde aquí, ¿sí? Entonces la medida va a ser aquí, ¿cierto? Entre esta línea y esta línea. Entonces digo que yo estoy ubicado aquí en esta parte, digo cateto opuesto sería este, ¿cierto? Sería este elemento, tiene un valor de 3, y el cateto adyacente sería este elemento, ¿sí? Que tiene un valor de 2. Entonces, esta expresión, ¿sí? Quedaría en 3 medios, ¿sí? 3 medios. Quedaría en 3 medios. Y bueno, sumamos un valor de 1,5 a la tangente. Ahora bien, yo tengo la tangente, ¿sí? Eso es la tangente. Si yo quiero calcular el ángulo, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Sí? Pues yo ya tengo el valor de la tangente. Si yo aplico una función inversa, ¿sí? Entonces aplico, o mejor dicho, utilizo una función trigonométrica inversa. ¿Listo? Entonces, en este caso, como yo calculé la tangente, entonces me remito a utilizar tangente inversa o la arcotangente. Entonces digo arcotangente, ¿sí? O también puede simplificarse como tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de θ, quiere decir que es una tangente inversa. Copiamos esto, tangente, ¿cierto? Una tangente inversa, entonces va a ser igual a tangente inversa, ¿sí? De 1,5. ¿Listo? Tangente inversa de, coloquémosla aquí, de la tangente de θ sería la expresión adecuada. Es decir, yo tengo esa expresión, si legalmente yo llegaría a esta expresión, digo que tangente de θ numéricamente vale 1,5, ¿sí? Entonces yo que digo, bueno, si yo voy a despejar θ, ¿sí? Voy a hacer un despeje, ¿sí? Necesito explícitamente el valor del ángulo, pero lo que hago es que aplico la función inversa a ambos lados de esa expresión, ¿sí? Entonces digo, tangente inversa de la tangente de θ va a ser igual a la tangente inversa de 1,5. Cuando yo aplico la tangente inversa a la tangente, pues yo ya no hablo de tangentes y esas cosas, sino que simplemente digo, bueno, eso es θ, que sería el ángulo, ¿sí? Sería el ángulo, y el valor, y el valor
Pues esto lo podemos hallar desde la calculadora, ¿sí? Tenemos esta función de tangente inversa. Lo que debemos ser cuidadosos es de que manejemos bien las unidades, ¿sí? Algunas veces las calculadoras vienen calibradas en radianes, algunas otras están calibradas en grados, ¿sí? Lo que debemos tener en cuenta es el tipo de unidad que vamos a utilizar. En este caso vamos a dar la respuesta en grados, ¿sí? Entonces debemos estar pendientes de que nuestra calculadora, ¿sí? O el dispositivo que utilicemos de apoyo diga grados o diga deg, ¿sí? Que normalmente se expresa en inglés. Aquí vamos a colocar tangente inversa. Hay alguien entrando a la sesión. No me van a permitir. Y ya, ¿había alguien más solicitando unirse? Está un poco... Veamos. Listo. Buenos días, bienvenida. Listo. Decíamos de que estamos aquí haciendo la tangente inversa. Entonces necesito calculadora. Acá. Serían 56,3 grados, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico la tangente inversa a ambos lados, ¿sí? Entonces yo, de esta manera como que anulo la función de tangente, ¿sí? Lo que es el lado izquierdo al igual, y al lado derecho, ¿sí? Esta cifra que yo he obtenido, gracias a las medidas de este triángulo, ¿sí? O a estas coordenadas, yo las convierto en un ángulo, ¿sí? Entonces con ello yo ya puedo decir que este punto, ¿sí? O sea, este punto que inicialmente yo lo tengo en coordenadas cartesianas, ¿sí? Yo lo tengo como cartesianas, yo lo tengo como coordenadas 2 y 3, ¿sí? Yo lo puedo convertir a coordenadas polares en términos de radio, ¿sí? Ya vimos de que el radio tiene un valor de 3,6, ¿sí? Lo calculamos, valor del radio, 3,6, y valor de teta, ¿sí? Que va a ser el ángulo, ¿sí? Partiendo desde aquí, ¿sí? Yo empiezo como referencia a esta línea del eje X, ¿sí? La parte positiva del eje X, empiezo a medir desde aquí. Me dice que el ángulo, según los cálculos que hemos realizado, que sería un valor de 56,3. Entonces yo digo, bueno, entonces 3,6 y 56,3 grados. Listo, este es un primer ejemplo. Ahora, bueno, tratemos de convertir otra coordenada, ¿sí? Veamos ese otro caso, ¿sí? Segundo ejemplo, ¿sí? Ya no estamos ubicados en el primer cuadrante, estamos en el segundo cuadrante. Y tenemos este punto, ¿sí? Tenemos este punto. Dice que en términos cartesianos o en términos de coordenadas cartesianas, yo puedo expresar este punto simplemente como menos 3 y 1, ¿sí? Ahora dice que si yo lo voy a convertir a polares, pues cómo quedaría expresado, ¿sí? O cuál sería el término en este otro sistema de coordenadas. Entonces, parto de lo mismo, ¿sí? Entonces, lo primero que yo haría sería calcular este radio, ¿sí? Calcular este radio. Entonces, nuevamente hago la similitud con un triángulo rectángulo, en el que esta línea o este radio sería la hipotenusa, este otro lado, ¿sí? Sería un cateto y este otro sería otro cateto. En este caso, pues yo lo que voy a hacer es que voy a trabajar con magnitudes, ¿sí? Numéricamente eso simboliza un menos 3, pero si yo estoy ya mirando esto, ¿sí? ¿Cuánto hay de aquí? Esto, como una magnitud, pues yo tomaría este valor positivo, ¿sí? Igual hago acá, ¿sí? Me simboliza un 1 positivo, ¿sí? Al hacer la similitud a un triángulo, tomo esto como 1. Entonces yo digo, bueno, este radio, este segundo radio, radio 2, radio 2, va a ser igual a hipotenusa 2, ¿sí? Hipotenusa 2.
voy a calcular aquí. Ahora bien, ¿cómo voy a calcular la hipotenusa? Pues simplemente vuelvo a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces digo que la hipotenusa 2, la hipotenusa 2 al cuadrado va a ser igual a el cateto, ¿sí? Ese cateto cuadrado más ese segundo cateto, ese nuevo triángulo, al cuadrado. ¿Listo? Démosle aquí un poquito de presentación. Cuadrado. Listo. 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 Tendría entonces de que, bueno, cateto 1, ¿sí? Pues yo podría dar este valor, ¿sí? 1. Y al segundo cateto le doy este valor, de 3. ¿Qué ocurre? Si yo quiero este valor, ¿sí? Esta expresión me da el valor de la hipotenusa, o en este caso del radio, pero me lo da al cuadrado. Si yo quiero que ese valor me aparezca explícito, entonces yo lo que hago es, nuevamente, ¿sí? Como hicimos en esta ocasión, anulamos el valor, ¿sí? De ese exponente al cuadrado con una raíz, ¿sí? Entonces en este caso una raíz del mismo grado, o una raíz correspondiente. Recordemos que cuando estamos despejando, ¿sí? Si vamos a anular un exponente de grado 3, ¿sí? Utilizamos una raíz de grado 3. Si vamos a anular un exponente de grado 5, utilizamos una raíz de grado 5. Si vamos a utilizar un exponente de grado n, ¿sí? Lo anulamos con una raíz de grado n. ¿Sí? Esa es como la metodología con la que se acostumbra a resolver ese tipo de ecuaciones. Entonces, nuevamente, tenemos una potencia, ¿sí? Un exponente de grado 2, entonces insertamos una raíz cuadrada para que este resultado, ¿sí? Me den un término explícito. Entonces, aplico una raíz a ambos lados, ¿sí? Digo que raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada, ¿cierto? H2 al cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada de la suma de los dos catetos elevado al cuadrado. Sí, suena un poco complicado, pero es una expresión algo sencilla. Entonces decimos de que la raíz aquí va un término más otro término. Listo. Entonces decimos aquí C1 al cuadrado listo. Entonces, si yo reemplazo entonces esto por valores numéricos, ¿sí? Organizando un poco, entonces esta raíz me anula este exponente, entonces tendría de que h2, ¿sí? Ya explícito, sería igual a esta raíz. Resultado de esta raíz, entonces yo digo C1, yo lo voy a cambiar por 1, ¿sí? Y el otro cateto yo lo voy a cambiar por el valor, que sería de 3, ¿sí? 3 al cuadrado. ¿Listo? Como resultado pues tendría la raíz de 1 al cuadrado sería 1, 3 al cuadrado sería 9, entonces tendría la raíz cuadrada de 10, ¿cierto? Raíz cuadrada de 10, raíz cuadrada de 10, y me da un valor de 3,16. ¿Listo? Entonces,
Ahí ya tenemos el valor de este radio, ¿sí? Ya tenemos determinado este radio, ¿sí? Me dice que vale 3,16. Me faltaría entonces determinar el valor del ángulo, ¿sí? Entonces ya tenemos una parte del ángulo, ¿sí? Que sabemos que desde aquí, o sea, o desde el eje X hasta esta parte del eje Y, yo tengo 90 grados, ¿sí? Hacemos un ángulo recto. Me falta determinar cuál es esta otra porción del ángulo, ¿sí? ¿Qué medida tiene? Yo, en este caso, lo que voy a utilizar es que voy a sacar un ángulo aquí, ¿sí? Voy a sacar un ángulo aquí y este ángulo, pues posteriormente lo podemos restar, ¿sí? Ya sea que lo podemos restar a los 180 grados, que sería el ángulo desde esta parte del eje X hasta esta línea ya en su sentido negativo, ¿sí? O podemos restarlo a 90 y este número, ¿sí? Esta cantidad de grados lo sumamos a los 90 grados que ya tenemos aquí. Entonces, para darle inicio, ¿sí? Para traducir eso al cristiano, ¿sí? Entonces, voy a utilizar en esta ocasión, ¿sí? El caso anterior empleamos la expresión de la tangente, en voy a utilizar la expresión del seno, ¿sí? Como para que ejercitemos un poco ese manejo de las funciones trigonométricas. Entonces digo que seno de teta, ¿sí? Yo digo que el seno de teta, teta será el ángulo, o no, miento, voy a colocarle otro nombre, voy a colocarle seno de alfa, ¿sí? Voy a llamar este ángulo, lo voy a llamar alfa, ¿sí? Teta vamos a dejarlo, ¿sí? Con el mismo ángulo, ¿sí? El que me da las coordenadas. Entonces voy a llamar este otro ángulo, ¿sí? Que voy a utilizar como indicador, voy a llamarlo alfa, ¿sí? Entonces digo que el seno de alfa, ¿sí? Si yo estoy aquí, va a ser igual este sería hipotenusa, este sería cateto opuesto, entonces digo el seno de este ángulo alfa sería igual a este cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces yo digo seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto, con la expresión de ecuación de una vez. Listo. Ahora aquí. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa pues ya la hemos calculado, ¿cierto? Tenemos aquí. H2, H2. Listo. ¿Cuánto vale el cateto opuesto en este caso? ¿Sí? Pues en este caso dice que vale 1, ¿sí? Una sola unidad. Entonces digo 1 dividido el valor de la hipotenusa, que sería 3,16, ¿cierto? Ya lo llevamos aquí, 3,16. Y numéricamente esto me daría un valor de 0,30. Así que sería 0.3164. ¿Listo? 0,3164. Ahora bien, esta cifra, sí, este decimal me representa el seno del ángulo. Entonces, repito el mismo procedimiento. ¿Sí? Así como hicimos aquí, en donde dijimos, bueno, la tangente del ángulo vale este número, ¿sí? La tangente del ángulo vale este número, entonces aplico la inversa, ¿sí? Aplico la inversa. Aplico la inversa. Entonces digo, como en esta ocasión estoy usando como referencia la función seno, entonces ¿qué función inversa voy a utilizar? Entonces seno inverso, ¿sí? Llámese arcoseno, ¿sí? O llámese el seno a la menos 1 o el seno inverso, ¿sí? Como nos quede más fácil manejar la expresión, lo vamos a utilizar y con ello vamos a obtener el valor del ángulo. Es decir, con esta expresión obtenemos el valor del seno, ¿sí? Pero si a esta cifra, a este número que estamos calculando, le aplicamos la función inversa, vamos a sacar el ángulo. Entonces es lo que vamos a hacer. Yo digo seno inverso, ¿sí? Del seno de alfa, del seno de alfa
va a ser igual al seno inverso de 0,3164. ¿Listo? Entonces, este exponente, ¿listo? ¿Qué pasa? Cuando yo aplico ¿sí? Cuando yo aplico estas dos funciones, ¿sí? Esta seno inverso al seno, pues lo que hago es que le anulo, ¿sí? Entonces, que me queda es el ángulo, ¿sí? O sea, me queda este alfa solo, entonces digo, el ángulo alfa explícito va a ser igual a el seno a la menos 1 seno a la menos 1 de esta cifra, ¿sí? Este valor decimal. Un momento, ¿hay alguien tratando de ingresar a la sesión? Permitir. ¿Listo? Listo. Okay. Listo, entonces, repito, entonces cuando yo aplico, o sea, ¿sí? Repito, cuando yo aplico este seno inverso a la función seno, lo que hago es que dejo el ángulo explícito, ¿sí? Entonces, quedo con esta expresión donde digo que el ángulo, ¿sí? El valor del ángulo alfa va a ser igual al seno a la menos 1 de esta cifra, ¿sí? Nuevamente entonces me remito al apoyo en la calculadora y digo que este 0,3164 me dice que esto me daría un ángulo de 18,45 grados, ¿sí? 18,45 grados, ¿sí? 18,45 grados sería este ángulo, ¿sí? Pero entonces, normalmente cuando yo voy a utilizar coordenadas polares, yo siempre utilizo como referencia esta línea, es decir, yo empiezo a medir mi ángulo desde aquí. Entonces, para determinar ese valor de θ, ¿sí? Pues yo puedo utilizar bien sea que reste esos 18,45 grados a todo este ángulo de 180 grados, o que lo reste a estos 90 grados, ¿sí? Esto lo sumo, ¿sí? Me parece un poco más sencillo restarlo desde los 180 grados. Entonces yo puedo decir θ, ¿sí? Digámosle θ2, ¿sí? Pues estamos en el segundo punto, entonces decimos θ, ¿cierto? θ2 va a ser igual a 180 grados, ¿cierto? Menos alfa, ¿sí? 180 grados menos alfa. Entonces, será igual a 180 menos 18,45 grados. Se me arroja un valor cercano de 160 o 180 menos 18,45, 161, 161,55 grados, ¿sí? Entonces, aquí vamos a decir que este punto en coordenadas cartesianas yo lo expreso como menos 3, 1, y al convertirlo a coordenadas polares, se me transforma en el punto con ángulo 3,16 y un valor de ángulo θ de 161,55.
grados. 5,5. ¿Listo? ¿Listo? Un momento. Oh, no. Listo, entonces este es un segundo punto. ¿Listo? Vemos cómo cuando nos paramos en este segundo cuadrante, ya los ángulos, ¿sí? Normalmente tienen ese valor entre 90 y 180 grados, ¿sí? En este caso dice que es de 160. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya pasamos cuando ya nos ubicamos en ese tercer cuadrante? ¿Sí? Miremos el ejemplo, ¿sí? Tenemos este punto, ¿sí? En coordenadas cartesianas, pues lo expresamos como -1 y -2, ¿sí? Si lo vamos a expresar en coordenadas polares, pues repetimos el procedimiento. Entonces, lo primero que hago es calcular esta hipotenusa, ¿sí? Esta hipotenusa se convierta, en este caso que haga las veces de radio, y posteriormente calculo este ángulo, ¿sí? Ya el ángulo sería todo eso, ¿sí? Desde aquí. O sea, parto desde aquí, doy todo este giro de 180 grados más esta otra fracción, ¿sí? Entonces, ya los ángulos aquí, ¿sí? Pues van a tener valores entre 180, ¿sí? Van a ser mayores a 180 y van a tener valores que llegan a 270 grados. ¿Listo? Repito el procedimiento, ¿sí? Entonces, digo que esta hipotenusa, pues llamemos la hipotenusa 3, ¿sí? Que ya hemos hecho hipotenusas, va a ser igual al radio 3, ¿sí? Va a ser igual al radio 3. Entonces, planteo aquí esta expresión. Y nuevamente digo, pues aquí va a tener un triángulo, ¿sí? Hago nuevamente el símil con un triángulo. Y digo que tengo entonces, esta es una hipotenusa cuyos catetos que la acompañan pues van a tener un valor aquí de 1, ¿sí? Y aquí un valor de 2, ¿sí? Nuevamente hago la aclaración de que en coordenadas cartesianas los números tienen un valor negativo, ¿sí? Por el punto en el que se encuentran, pero yo voy a trabajar con magnitudes, ¿sí? Es decir, cuántas unidades de medición hay aquí, ¿sí? Numéricamente o matemáticamente es un -1, pero en términos de magnitud esto vale una unidad, ¿sí? En términos de magnitud aquí tengo 2 unidades. Entonces, esta medida la voy a utilizar como referencia para calcular este radio. Entonces, nuevamente aplico el teorema de Pitágoras. Ponémoslo un poco. Aquí. Entonces digo que aquí por teorema de Pitágoras, digo que esta hipotenusa 3, ¿sí? Al cuadrado, pues va a ser igual a el cateto 1, acabamos de identificar, al cuadrado, más segundo cateto al cuadrado. ¿Listo? Aquí, cuadrado, cuadrado, cuadrado y cuadrado. ¿Listo? Entonces nuevamente, ¿sí? Como yo necesito esta expresión, ¿sí? Necesito este valor explícito, entonces lo que hago es que anulo este exponente con una raíz. O sea, aplico el mismo procedimiento. Lo utilizamos aquí. Entonces, ajá. Exacto, tal y como hicimos en esos dos ejercicios anteriores, entonces anulamos el exponente con una raíz cuadrada.
¿sí? Entonces lo que vamos a repetir. Entonces yo digo, aplico una raíz, ¿cierto? Aplico una raíz y si anulo, insertar. Listo. Yo digo, el cuadrado va a ser igual a aplico nuevamente raíz radical radical, digo C1 cuadrado C2 cuadrado. Listo, entonces sabemos ya que las magnitudes que hemos definido, entonces dice que vale 1, ¿cierto? El primer cateto le damos el valor de 1 y el segundo le damos el valor de 2, ¿sí? Que son las magnitudes que tenemos aquí en la figura. Esto vale 1 al cuadrado y este va a tener un valor de 2 al cuadrado, ¿sí? Coincidencialmente, ¿sí? 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? Y 2 al cuadrado es 4, o sea que esta raíz se va a resumir a la raíz cuadrada de 5, ¿cierto? Se resume a la raíz de 5. Tomaría un valor de 2, dice que 2,24. ¿Listo? Entonces, 2,24 es el valor del radio, ¿sí? Ya sabemos el radio. Y vamos a hallar el ángulo, ¿sí? Entonces, podemos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, ya sabemos de que todo este ángulo, ¿sí? Partiendo desde aquí, haciendo todo este recorrido, aquí vamos 180, ¿sí? Aquí vamos 180. Si llegamos hasta esta parte serían 270, entonces podemos calcular este ángulo, ¿sí? Y restarlo a los 270 que corresponde a todo este recorrido, ¿sí? Este recorrido de 3 sectores, ¿sí? O 3 cuadrantes. Lo restamos y esto nos podría dar el ángulo θ, ¿sí? Con el cual hace la referencia. Entonces, si yo me ubico en este ángulo, ¿sí? En este caso lo voy a llamar el ángulo beta, ¿sí? Otro nombre para no confundirnos. Yo digo que bueno, esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este cateto opuesto en este caso tiene un valor de 1, ¿cierto? Aquí vemos de que es, solamente tengo una unidad, ¿sí? Como magnitud tengo una sola unidad, entonces yo puedo plantear, bueno, bueno, ya utilizamos ahora que caigo en cuenta, si ya utilizamos la tangente en este caso, utilizamos el seno, ahora utilizamos el coseno, ¿sí? Para que sigamos ejercitando. Si yo me voy con este ángulo, ¿sí? Igual, es el mismo ángulo, ¿sí? Esta es la hipotenusa y este elemento aquí, ¿sí? Este elemento aquí va a ser el elemento adyacente, ¿sí? Yo lo puedo utilizar como cateto adyacente. Entonces, con ello yo puedo plantear lo que es el coseno. Entonces, digo el coseno de beta, en este caso voy a llamarlo beta, coseno de beta va a ser igual a este cateto que dice que tiene un valor de 2, ¿cierto? Este elemento que yo tomo como cateto adyacente es igual a 2 sobre ¿cierto? 2 sobre 2,24 que es el valor de la hipotenusa. Entonces, esto me dice que 2 sobre 2,24 se me da un valor de 2 dividido 2.24 me da un valor de 0.89. Listo, 0,89 y repito el procedimiento, ¿sí? Entonces, esto es el valor del coseno del ángulo, yo necesito el ángulo, entonces nuevamente me voy a la función inversa, en este caso
como calculé el coseno del ángulo, entonces voy a utilizar como referencia el coseno inverso, ¿sí? Para poder sacar el valor del ángulo, ¿sí? El valor explícito del ángulo. Digo entonces que coseno de beta, ¿sí? (0,89). Entonces digo coseno a la menos 1, ¿sí? Coseno inverso de coseno de beta va a ser igual a coseno inverso de 0,89. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Este coseno inverso pues, hace lo mismo que la función anterior. Entonces, este coseno me cancela el coseno y me deja el ángulo explícito. ¿Sí? Me deja el ángulo explícito. Entonces, yo puedo decir de que beta va a ser igual a esta expresión. Simplemente lo que debo hacer es hallar numéricamente el valor de este ángulo, ¿sí? Yo utilizo el apoyo de la calculadora, ¿sí? Me dice que coseno inverso de 0,89, ¿sí? Me dice que sería alrededor de unos 27 grados, ¿sí? Beta, ¿sí? Entonces yo digo que beta igual a 27 grados. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Beta, ¿sí? Beta es esta fracción, ¿sí? Beta es esta fracción y lo que hago simplemente entonces a todo este tramo, ¿sí? Todo este tramo, si yo parto desde aquí serían 90, 180, si yo llegase hasta aquí serían 270, entonces a 270 le resto este ángulo que acabo de hallar y con eso puedo hallar el ángulo θ con el cual puedo hacer mi referencia para las coordenadas polares. Entonces, yo digo que θ3, ¿sí? Vamos a llamarlo θ3, si llamamos θ2, ¿cierto? Entonces vamos a decir θ3, insertar símbolo, θ3 va a ser igual a 270 grados menos 27 grados. Sumaría un valor de 270 menos 27 de 243 grados, ¿cierto? Teta. Ahora bien, ¿cómo quedaría entonces la conversión? ¿Sí? Inicialmente, entonces yo parto de una expresión cartesiana de menos 1 y menos 2, ¿sí? Menos 1 y menos 2. Transformarlo a coordenadas polares sería de radio 2,24, ¿cierto? 2,24, calculamos aquí, y el ángulo θ, ¿sí? Serían 243. 243 grados. ¿Listo? Hasta ahí vamos con claridad. Entendemos cómo hacer esa conversión, o sea, cómo cambiar como ese método de referencia, de pasar de cartesiano a polar. Hemos logrado tener claridad. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? Cómo dijo, profe? Si hasta ahí hemos logrado como asimilar los conceptos, ¿sí? ¿O hay alguna duda, una inquietud sobre lo que hemos estudiado? Yo tengo una pregunta. Sí, señor.
Y es que, pues, si uno tuviera el conocimiento, si yo como estudiante tuviera el conocimiento necesario, podría resolver más estos ejercicios. Ajá. O sea, para hacerlos más cortos, ¿Me escuchó, profe? le gustaría como, o sea, aprender a hacerlos más rápido, ¿es lo que le entiendo? O, Sí, porque igual en el IFES lo que se pide es rapidez, ¿no? Y uno, sí, señor. haciendo esas operaciones tan largas, Exacto, exacto. Sí, señor, decimos de que de pronto con un poquito de práctica, ¿sí? Ahora lo que se quiere mostrar es primero el tema del cambio de sistemas, ¿sí? Lo que usted menciona es cierto, ¿sí? Cuando yo voy a hacer el tema del IFE, sí, normalmente dispongo de más o menos 1 o 2 minutos por cada pregunta. Y es cierto que pues, aquí lo hemos hecho como paso a paso, ¿sí? Como para hacer como una asimilación del tema fácil, ¿sí? Como para que no golpee. Pero la idea es esa, ¿sí? Como repito, la idea es que primero logremos asimilar bien las teorías, los conceptos, para después colocarnos en contexto con preguntas tipo IFES. Sería entonces la inquietud si, pues, por lo menos esto, ¿sí? Por lo menos estos tres ejemplos, han logrado como entenderlo, ¿sí? Ver de dónde salen los números, ¿sí? Básicamente todos son pues, fundamentos de trigonometría, ¿sí? Puede que en una prueba, pues como tal, no tenga usted que hacer esta operación, pero tal vez le pidan interpretar una gráfica, ¿sí? Tal vez le pidan interpretar una gráfica y pues se va a ver usted en la necesidad de responder un poco más rápido, ¿sí? De pronto que le pregunten a usted, bueno, o sea, si que le den los valores del ángulo y los radios, ¿sí? Entonces, qué sé yo, entonces que le den un equivalente, ¿sí? No sé, que le ponga un equivalente y usted pues deba seleccionar una respuesta, ¿sí? Eh, Cosas de ese estilo. Eh, Igual, sí, por ahora como la principal intención es de que podamos darle manejo a la teoría, ¿sí? Eh, Tenemos pendiente una sesión de ejercicios, ¿sí? Como para dar un poco más en contexto dentro de pruebas tipo IFES, ¿sí? Cómo utilizar todo este tipo de conceptos, ¿sí? Todas las teorías que estamos estudiando. La idea es de que les pueda compartir, ¿sí? Este es tipo test, ¿sí? Estamos tratando de colocarlo pues, de modo interactivo para que podamos nosotros mismos autoevaluar cómo estamos de tiempo de respuesta, ¿sí? Cuál es nuestro tiempo de reacción frente a una pregunta. Entonces, estamos trabajando en ello, ¿sí? Entonces, la idea es de que por ahora puedan estudiar bien esos conceptos, ¿sí? Que tengan claras las ideas para que después los evaluemos, ¿sí? Para que después miremos en una prueba cómo estamos de tiempo, ¿sí? Sería eso por ahora. No sé si de pronto, respecto a lo que fueron las teorías, hay alguna duda, alguna inquietud. Por ahora no. Ok, entonces, no siendo más, eh, la clase pues igual la voy a compartir por vía YouTube, ¿sí? Para que tengamos acceso en vista de que no sé, hay algunos inconvenientes todavía con la plataforma. Entonces, vamos a ver el video montado en YouTube, ¿sí? Lo estaré compartiendo, el enlace en el grupo, para que ustedes pues, puedan hacer alguna revisión, ¿sí? Si hay alguna duda, alguna inquietud, o para los compañeros que no se han podido conectar a la sesión, lo pueden estudiar desde allí y pues yo quedo pendiente, ¿sí? Si tienen alguna duda, si tienen algún punto que quieran consultar, pues yo quedo pendiente en el grupo, ¿sí? Pueden escribir, tan pronto como pueda yo les daré respuesta, ¿sí? Por ahora sería eso, como para no saturar mucho con tantos conceptos. Gracias a todos por su tiempo, ¿sí? Espero que todo esto haya sido de ayuda, de utilidad para su proceso de capacitación y